En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentaditos. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? ¿Sí se acuerdan? Chamacada, ¿eh? Esa fue tarea, sí. ¿En qué nos quedamos? ¿Sí se acuerdan? Estamos hablando de las tradiciones, ¿sí se acuerdan? Tradición yavista, tradición eloísta, tradición deuteronomista, tradición sacerdotal. Es lo que vimos la clase pasada. ¿También qué? Las lenguas, exacto. También vimos algunos géneros literarios, al parecer también, ¿no? Bueno, continuamos. Escriban, tiempo de escritura de la Biblia. Tiempo de escritura de la Biblia. ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? La Biblia se comenzó a escribir en el año 1200 antes de Cristo. ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? En el año 1200 antes de Cristo. Esto ya lo saben. Antes de Cristo, los años, en lugar de ir de menor a mayor, van de mayor a menor. ¿Cuándo se concluyó de escribir el Antiguo Testamento? ¿Cuándo se concluyó la escritura del Antiguo Testamento? Aproximadamente en el año 50 antes de Cristo. Y el último libro en escribirse del Antiguo Testamento fue el libro de la sabiduría. Volvemos nuevamente. La Biblia se comenzó a escribir en el año 1200 antes de Cristo. Toda la Biblia. Hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año 50 antes de Cristo. ¿Vamos bien aquí? O sea, toda la Biblia se comenzó a escribir en el año 1200 antes de Cristo. Hablando del Antiguo Testamento, ¿cuándo se dejó de escribir el Antiguo Testamento? ¿Cuándo se concluyó? En el año 50 antes de Cristo. ¿Cuál fue el último libro del Antiguo Testamento que se escribió? El libro de la sabiduría. ¿Sí? Escríbanlo porque ya en estos días va a haber examen para ustedes. Capaz y cuando regresen del puente que vamos a tener, examen sorpresa. Puede ser, a lo mejor, quién sabe. El último libro en escribirse del Antiguo Testamento fue el libro de la sabiduría. ¿Vamos bien? Chamacada, ok. Vamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza a escribirse en el año 50 después de Cristo. ¿Y cuáles fueron los primeros libros en escribirse del Nuevo Testamento? Las cartas paulinas. Antes de los evangelios se escribieron las cartas paulinas. Y una de las cartas más antiguas de San Pablo es la carta a los Corintios. Eso también va a venir en su examen. ¿Cuál fue una de las cartas más antiguas de San Pablo? Respuesta, la carta a los Corintios. Vuelvo a repetir porque algunos como que se atoraron. Estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los primeros escritos en escribirse del Nuevo Testamento? Las cartas paulinas. Y la carta más antigua es la carta
a los Corintios. La carta a los Corintios aproximadamente se comenzó a escribir entre los años 50 y 55. Entre los años 50 y 55 después de Cristo. Por eso afirmamos que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se comienza a escribir a partir del año 50, siendo las cartas paulinas las primeras en escribirse. ¿Y cuándo se concluye la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cuándo se concluye? Se concluye aproximadamente entre los años 100 y 110 después de Cristo. Entre los años 100 y 110 después de Cristo. ¿Cuáles fueron los últimos libros del Nuevo Testamento en escribirse? Las cartas de San Juan y el Apocalipsis. Las cartas de San Juan y el Apocalipsis. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, ¿cuánto le permito? Miren, a ver, chamacos y chamacas, vuelvo a repetirles, no estamos dando dictado. No es necesario que escriban todo tal cual se los estoy diciendo, con coma, punto. No, escriban lo más importante. Porque algunos, ¿por qué se retrasan? Porque yo digo café y ponen café. Yo digo algún chiste y escriben el chiste. No, escriban lo más importante. No es necesario que lo escriban tal cual se los estoy diciendo. Pueden poner Nuevo Testamento, 50 años. Comienza San Pablo, carta Corintios. ¿Sí? No es necesario que lo escriban tal cual yo lo estoy diciendo. Porque si no, por una persona nos retrasamos y no avanzamos. Estamos bien atoraditos. Precisamente porque han querido tomar esto como dictado y no es dictado. Y además, de veras, aquí hay un hermano que dice algo que es muy cierto. Como quiera, la clase queda grabada. Si por algún motivo se perdieron muy feo, pues en su casa vuelven a poner la grabación. Y si se vuelven a perder, vuelven a poner la grabación. Y si se vuelven a perder, vuelven a poner la grabación. Y si se vuelven a perder, vuelven a poner la grabación. Entonces pueden poner la grabación todo el día si quieren y le van retrasando. Pero no me retrasen a mí, porque si no, no avanzamos, chamacos, no avanzamos. Y ahorita ya la nueva modelo, espérese. Y pues ya puedo seguir. ¿Ya? Ok, bueno, ya me da permiso la que me detuvo. Ya, ok, bueno, seguimos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tuvo un tiempo de composición de aproximadamente 1300 años. Teniendo en cuenta estos datos, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tuvieron un tiempo de composición de 1300 años. Es decir, juntando el tiempo de composición del Antiguo y del Nuevo Testamento, dan 1300 años. O sea, la Biblia fue un trabajo de escritura de aproximadamente 1300 años. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ahora, yo les había comentado en la clase pasada, que muchos de los libros originales, de los escritos originales, no existen. ¿Sí se acuerdan que les dije? Motivo, razón, circunstancia, porque hubo en el pueblo de Israel muchas invasiones. Los invadió Babilonia, los deportó, destruyó el pueblo. Los invadió los asirios, destruyó todo el pueblo. Y cada invasión era destrucción. Y en esa destrucción se iba el templo, se iban casas, se iban personas y escritos.
Entonces muchos de los escritos originales se perdieron. Entonces, ¿cómo los tenemos en la Biblia? Porque tuvieron una brillante idea. ¿Qué idea? Hacer copias, muchas copias fidedignas del escrito original. ¿Vamos bien? A esas copias fidedignas de los escritos originales se les conoció como manuscritos. Escríbanlo, hijitos de la creación. A esas copias fidedignas de los escritos originales se les conoció como manuscritos. O también se les llamó códices. A quien le esté dando el sol, o se pone bronceador o se pone en un lugar donde no les dé. No quiero que alguien se me desmaye aquí, aunque si alguien se desmaya, aquí hay un médico, está el médico Donald, que está haciendo sus prácticas, pues para que practique bien. Ok, ¿vamos bien aquí? Entonces, a las copias de los escritos originales, a las diversas copias fidedignas, se les dio el nombre de manuscritos o códices. ¿Cuántos manuscritos y códices existen? Escriban. Primer manuscrito existente, el manuscrito Vaticano. Y se llama así porque ese manuscrito se conserva en la Biblioteca Vaticana en Roma. Es un manuscrito de aproximadamente 30 centímetros de grosor y cada página se compone por 3 columnas. Está escrito por columnas. ¿Han visto, por ejemplo, cómo se escribe en los periódicos? ¿Cómo se escribe en los periódicos? Por columnas. Bueno, este manuscrito vaticano tiene la peculiaridad de que está escrito por columnas y el grosor del escrito es de aproximadamente 30 centímetros. Y este manuscrito es muy importante, ¿por qué? Porque es la copia fidedigna, original, de casi toda la Biblia. Ahora, sin menospreciar, ¿verdad? Gracias a quien los hermanos separados tienen en sus manos la palabra de Dios, gracias a quien tanto odian, a la Iglesia Católica y al manuscrito Vaticano. Si no fuera por ese manuscrito, ni nosotros ni los hermanos separados tendrían en sus manos una copia de las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que tienen los hermanos separados, aunque adulterado, es gracias a la Iglesia Católica. Pues, aunque les duela, esa es la verdad. Otro manuscrito, manuscrito sinaítico. Manuscrito sinaítico. S de Susú, I de Irene, N de ¿qué? De náutica, eso. A de Arturo, I de ¿qué? De iglesia, eso. T de Tito, ¿sí? I de ¿qué? De Irma. C de casa y O de oso, ya, sinaítico. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Fue descubierto este escrito sinaítico en el convento de Santa Catalina. ¿Y por qué se llama sinaítico? Se descubrió en el convento de Santa Catalina. ¿Y por qué se conoce como código o manuscrito sinaítico? Porque el convento de Santa Catalina está en el monte Sinaí. Está en el monte Sinaí. Por eso, manuscrito sinaítico, porque se encontró en un convento establecido
en el monte Sinaí. Y es muy importante este manuscrito por su antigüedad. Es un manuscrito muy antiguo. Data de antes de Cristo. Data de antes de Cristo. No se tiene la fecha precisa, pero se presume que aproximadamente de unos al menos 100 años antes de Cristo. Eso es muy antiguo. ¿Y qué contiene? Contiene algunos libros del Antiguo Testamento. ¿Qué contiene? Algunos libros del Antiguo Testamento. Y miren, ¿por qué 100 años antes de Cristo decimos que es muy antiguo? Porque incluso también los manuscritos y códices, muchos de ellos desaparecieron. Tener un códice, un manuscrito de 100 años antes de Cristo, hablamos de un códice de mucha antigüedad. Teniendo en cuenta que el último libro del Antiguo Testamento se escribió 50 años antes de Cristo, tener un códice de 100 años antes, estamos hablando que antes de escribirse el último libro del Antiguo Testamento, hay un códice. Otro códice o manuscrito, el manuscrito alejandrino. ¿Por qué se llama así? Porque este códice, este manuscrito, se conservó durante mucho tiempo en Alejandría. Este códice fue escrito aproximadamente en el año 500 después de Cristo. En el año 500 después de Cristo. Ahora, ojo, habíamos dicho que se sacaban copias de los libros originales, pero también se sacaron copias de las copias para conservar a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, los escritos sagrados, porque más adelante vamos a ver en qué se escribieron, en qué material. Y los materiales en los que se escribió la palabra de Dios no resistían a los años, al paso de los años. Entonces, para conservar íntegra la palabra de Dios, se sacaron muchas copias a las copias. Por eso esta copia, este manuscrito alejandrino, data del año 500 después de Cristo. Es decir, después del hecho de la resurrección, se siguieron haciendo copias de las copias para conservar la palabra de Dios y su mensaje intacto. Este manuscrito alejandrino contiene la mayor parte de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este manuscrito contiene la mayor parte de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. El manuscrito más reciente, de descubrimiento más reciente, fue el manuscrito de Qumran. K de queso. Q, ¿no? Tuve mi laxus brutus. Sí, Q, ¿no? Q de queso, U de uva, M de mamá, R de rosa, A de Arturo y M de Marta. Sí. Qumran es el manuscrito, el códice de descubrimiento más reciente. ¿Cuándo se descubrió? En el año 1947. Muy reciente. Algunos de ustedes ya habían nacido. ¿Sí? ¿No? Digo, porque mi abuelita es del 50 y 47 son 3 años antes. ¿Sí? ¿Sí, no? Puede ser, y ¿por qué? A mucha honra, ¿no? Sí, más o menos, sí. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, ¿en qué año se descubrió? En el año 1947.
¿Por qué se llama códice o manuscrito de Qumran? Porque fue descubierto en Qumran. Qumran es un sitio muy cercano al Mar Muerto. Paréntesis, ¿saben lo que algunos estudiosos de la geografía bíblica sugieren? Que en el lugar donde está actualmente el Mar Muerto existieron unas ciudades. ¿Qué ciudades? ¿Alguien de ustedes sabe? Algunos estudiosos de la geografía bíblica dicen que muy probablemente ahí donde actualmente está el Mar Muerto existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahí en el Mar Muerto, ahí donde está actualmente, muy probablemente existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Ahora, ¿qué contiene el manuscrito de Qumran? Contiene muchos pasajes del profeta Isaías. Y con las pruebas que se le han hecho a este manuscrito, se puede afirmar que fue un escrito, una copia que se realizó en el año 70 después de Cristo. Es decir, apenas 40 años después del hecho de la resurrección. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Qué contiene? Varios pasajes de qué profeta? Isaías. Con los estudios que se le han realizado al manuscrito, estudios científicos de carbono 14, se ha descubierto que aproximadamente ese manuscrito fue escrito, esa copia fue hecha en el año 70 después de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Pero también se descubrió que una pequeña parte, ¿sí?, de estos códices de Qumran, una pequeña parte, pertenecía al año 500 antes de Cristo. Es un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento. Cámara. Una pequeña parte de este manuscrito de Qumran, según los estudios de carbono 14, datan del año 500 antes de Cristo. Pues aproximadamente, si hablamos del año 500 antes de Cristo, aproximadamente ese códice se hizo en el momento del exilio a Babilonia. Aquí un dato muy importante, porque en el momento del exilio, estamos hablando que en ese tiempo del exilio, ¿qué profeta existía y estaba en ese momento? Había dos profetas, Jeremías, ¿y qué otro profeta? ¿Y qué otro profeta? Isaías. Estamos hablando de un manuscrito que data del tiempo del exilio babilónico, aproximadamente. Jeremías, Isaías. Hay que recordar que el exilio de Babilonia tuvo dos momentos: el exilio del pueblo de Israel a Babilonia y el regreso del exilio, el posexilio. Entonces, fue un bloque de tiempo muy grande. Aproximadamente fueron del exilio de Babilonia al posexilio aproximadamente como 200 años, más o menos. Del exilio al posexilio, como 200 años. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí?
Seguimos adelante, hijitos de la creación. Entonces ya quedaron los códices, los manuscritos, ¿no? Ya entendemos lo que es un códice, lo que es un manuscrito. Entonces cuando nos hablen de códice y de manuscrito, ¿qué se nos viene a la mente? Es una copia fidedigna de los escritos originales, ¿no? Eso es un códice, eso es un manuscrito. Ahora, la mayoría de las Biblias están siendo inspiradas de esos códices y de esos manuscritos. Es decir, los libros que tenemos nosotros en la mano, los libros de la Biblia que tenemos en la mano, la Biblia que tenemos en la mano, fue hecha gracias a esos códices y a esos manuscritos. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? Sí. Ok, ahora escriban. Versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Primera versión. La versión de los 70. La versión de los 70. Esta versión es conocida también como la Septuaginta. Septuaginta. S de Susú, E de Ernesto, T de tío, U de uva, A de Antonio, ¿G de qué? De gato, I de qué? De iglesia, N de Nadia, T de tarro, A de ardilla. Septuaginta. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Septuaginta. La palabra Septuaginta, ¿qué significa? 70. La Septuaginta. Pero se oye más nice, ¿sí? Más finolis. No es lo mismo decir la Biblia de los 70 a decir la Septuaginta. Ájale. No, sí, se ve que estudiaron. Ok, entonces la versión primera es la Biblia de los 70, conocida también como la Septuaginta. ¿Por qué se conoce como Biblia de los 70? Porque se dice que aproximadamente entre los años 300 y 100 antes de Cristo, entre los años 300 y 100 antes de Cristo, ¿por qué no se puede dar en algunas ocasiones una fecha exacta? ¿Por qué? Porque en tiempos del Antiguo Testamento no se acostumbraban las cronologías exactas. Es decir, no había un reportero así como tomando evidencia exacta de todo. Ya se comienza a hacer, o tenían la costumbre de hacerlo, los imperios como el imperio romano, como la civilización egipcia, tomar mucho dato y mucha cifra exacta, histórica de los acontecimientos con la finalidad de exaltar las obras del emperador, de exaltar la vida del faraón. Porque si recuerdan, en esas culturas, tanto el emperador como el faraón eran una especie de divinidad y tenían que guardar todos los datos y todo lo que hacía el emperador y exaltarlo para dejar en la historia el rastro de su presencia. En el caso del pueblo de Israel no se tenía esa costumbre porque para el pueblo de Israel el rey no era un semidios, era un hombre que le servía ¿a quién? A Dios. Entonces, la historia del pueblo de Israel no es contar la historia de un rey hombre, sino contar la historia de la salvación. Y más que apostar por los datos cronológicos, apostaban por los hechos de salvación. Esto escríbanlo, porque va a venir en su examen.
A diferencia de otras culturas, el pueblo de Israel no apostaba por guardar en su memoria fechas, sino más bien acontecimientos, que es cosa totalmente distinta. Por ejemplo, cuando se da la Pascua judía y sale liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en busca de la tierra prometida, ¿qué se guardó más en la memoria del pueblo judío? ¿La fecha como tal o el acontecimiento? El acontecimiento, que es la Pascua. Acontecimiento que después celebraron en una fecha determinada, año con año, en la Pascua judía. Pero lo que guardaron en la mente fue el acontecimiento, la liberación del pueblo de Israel y su paso por en medio del Mar Rojo. Y es lo que se sigue diciendo en cada cena judía. El más pequeñito de la cena cuenta la historia de la liberación del pueblo de Israel. ¿Vamos bien aquí? Y no se cuentan fechas, se cuenta el acontecimiento. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿sí me doy a entender, hijitos de la creación? Ok. Entonces, entre los años 300 y 100, se reunieron 70 sabios de Israel. Y estos 70 sabios de Israel fueron los primeros en hacer una colección de todos los libros del Antiguo Testamento. Entre los años 300 y 100 se reunieron 70 sabios de Israel y fueron los primeros en hacer una colección de libros de todo el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ahora, ¿a quiénes se les llamaba sabios en el antiguo Israel? A los ancianos, que eran líderes de las comunidades. A los ancianos que eran líderes de las comunidades. Para ser sabio, el primer requisito era ser anciano. En el antiguo pueblo de Israel se veneraba mucho la ancianidad. La ancianidad como sinónimo de sabiduría. Muy contrario a la concepción de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, donde nos movemos con la cultura del úsese y tírese, del descarte, quien me sirve, lo ponemos en trabajo, porque es productivo. Quien ya no es productivo, luego entonces ya no sirve. Esa es la cultura actual. Úsese mientras sirva, tírese cuando ya no sirva. Es por eso que hay muchos asilos de ancianos, es decir, ya no sirve, tírese, ¿sí? Muchos hijos que abandonan a sus papás, ya no sirve, tírese, tristemente. En el pueblo de Israel era lo contrario, era la cultura de la ancianidad. El anciano es el depositario de la sabiduría del pueblo. Es quien transmite la sabiduría a las nuevas generaciones. Entonces, para ser sabio en el pueblo de Israel, primeramente tenían que ser ancianos. Entonces, varios de aquí ya cumplen con el primer requisito. El segundo es ser líder de alguna comunidad, de alguna tribu. Ser líder de alguna comunidad, de alguna tribu. Ponla más para acá porque si no va a brillar. La toma, chécala. Ok. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, sí, comunidad o tribu. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12 tribus, eso. Perfecto. Otra versión de la Biblia Vulgata. La Biblia Vulgata. La Biblia Vulgata. A ver, alguien que me recuerde, por favor. Alguien que me recuerde, por favor. Solamente para ver si sí pusieron atención. ¿En qué idioma se escribió
la mayoría del Antiguo Testamento? Chéquenlo, eso lo dijimos la clase pasada. Fíjense, nada más es la pregunta. Nada más me responden a lo puro, al ahí se va, para no decir otra cosa. Habíamos dicho en la clase pasada que toda la Biblia se escribió en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Pero escuchen la pregunta: el Antiguo Testamento, no estoy hablando de toda la Biblia, el Antiguo Testamento mayoritariamente, ¿en qué idioma se escribió? En hebreo, ¿sí? Mayoritariamente. Recuerden que muy pocas cosas se escribieron en arameo, ¿sí? Y mayoritariamente el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué? En griego. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Oigan bien las preguntas, porque va a ser el crujir y el rechinar de dientes en su examen. Esta alumna es muy rebelde, creo que te voy a reprobar antes de tiempo. No vas a pasar al segundo nivel tú. Va a estar ahorita, de una vez, a ver, pásenme su nombre y la matrícula. Muy bien, entonces, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Y algunas cosas en arameo, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando de la versión Vulgata, ¿sí? La versión Vulgata fue realizada por San Jerónimo en el año 400 después de Cristo, siglo V. Esta versión fue realizada por San Jerónimo en el año 400 después de Cristo, siglo V. ¿En qué lugar? Se dice que muy probablemente esta versión de la Vulgata San Jerónimo la escribió en Belén. En Belén. ¿Quién de aquí ha ido a Belén? ¿A Belén? Sí, a Belén. A ver, ya aquí una persona ya fue a Belén. ¿Sí? ¿A Belén? Ah, 2 personas, miren. Sin pena, los que han ido, levanten la mano, pues qué. Ni que los... ¿A Belén ya fuiste también? ¿A poco? Y no regañaste allá al y no regañaste a los ortodoxos que están ahí cuidando, ¿no? No saliste mal con ellos, ¿no? Está bien, bueno. Bueno, los que fueron a Belén, sí, y los que no han ido, esperemos en Dios, en algún momento vayan, junten su pensión del bienestar y ya, ahorren y ya, ¿no? Se van a Belén. Miren, en algún momento, ojalá Dios quiera, les conceda esa gracia, esa bendición, ojalá, al ladito prácticamente de la gruta de la Natividad donde nació Jesús, al ladito prácticamente, hay otra gruta en donde se dice que estuvo viviendo San Jerónimo. Y en esa gruta, incluso hay una placa ahí, en este lugar estuvo San Jerónimo, ¿no? Entonces, en ese lugar, al ladito de la gruta de la Natividad, estuvo San Jerónimo, y se dice que en ese lugar San Jerónimo hizo la versión Vulgata de la Biblia. ¿Y en qué consiste la versión Vulgata? Es prácticamente una traducción de los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo a latín. Una traducción de los libros del Nuevo Testamento mayoritariamente escritos en griego a latín. Entonces es la traducción de toda la Biblia al latín. Es la traducción latina de la Biblia. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? ¿Hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Qué hizo San Jerónimo? Tradujo el Antiguo Testamento mayoritariamente escrito en hebreo al latín. Tradujo el Nuevo Testamento mayoritariamente escrito en griego al latín. ¿Sí? ¿Sí recuerdan qué escritos del Nuevo Testamento estaban hechos en arameo? ¿Sí recuerdan? ¿Chamacada? A ver,
Hijitos de la creación. ¿Sí? Ajá, a ver, díganmelo. No nada más es que lo menciones, que se les quede. Estamos hablando del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, eso, así. Se les tiene que quedar lo que enseñamos, si no, ¿de qué sirve? Sí, algunos capítulos del Evangelio de Mateo fueron escritos en arameo. Bueno, toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, San Jerónimo la tradujo al latín, ¿sí? Siglo V. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Ok, espérenme un momentito solamente. Les quería compartir también algo. Voy a ver si lo traigo aquí. Ajá. Ok, creo que no. Les quería regalar algo, pero ni modo. Ok, bueno, seguimos adelante. Canon bíblico. Canon bíblico. Canon bíblico. La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha una cosa. Una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. O sea, la palabra canon viene del griego, es una palabra griega que significa etimológicamente una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Hagan de cuenta, a ver quién de aquí tiene plantas. ¿Sí les gusta la jardinería? ¿Sí? Cuando una plantita va chueca, ¿qué hacen muchos? Ponen una varita recta para sostener derecha esa plantita. Eso significa, o eso es su definición etimológica de la palabra canon. ¿Vamos bien? Es una rama recta que sirve para sostener derecha una cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿qué es el canon de la Biblia fuera de su definición etimológica? Es un catálogo o lista, es un catálogo o lista de libros que la Iglesia ha reconocido como divinamente inspirados. Es un catálogo, una lista de libros que la Iglesia ha reconocido como divinamente inspirados. ¿Vamos bien? O sea, dentro del canon están los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios. Los que no están dentro del canon, entonces quiere decir que no están reconocidos como divinamente inspirados por Dios. Dentro de esta lista, dentro del canon, ¿cuántos libros existen? 73 libros que la Iglesia reconoce como divinamente inspirados por Dios. Las primeras ediciones de este catálogo, de esta lista, de este canon, se dieron en el Concilio Ecuménico de Hipona. Las primeras ediciones de este canon, de este catálogo, de esta lista, se hicieron en el Concilio Ecuménico de Hipona, en África, en el año 393. En el año 393.
la última definición del canon, o sea, la primera edición del canon, ¿en qué año fue? En el año 393, en Hipona, África. Es la primera vez que se da a conocer el canon bíblico. ¿Vamos bien? ¿En qué año se dio a conocer por primera vez el canon bíblico? Año 393, en Hipona, África. La última vez que se volvió a definir el canon bíblico, es decir, que se dijo, estos libros son divinamente inspirados, fue en el Concilio de Trento, en el año 1546. Vuelvo a repetir, no se angustien, por favor. Yo quiero que sean felices, que estén alegres, que haya paz en su corazón, nada les turbe, nada les espante, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, no se turbe su corazón ni se acobarde. ¿Vamos bien? Ok. Habíamos dicho, Pérez, chamaca, que la primera vez que la iglesia dijo, ese es el canon bíblico, fue en el año 393. La última vez que se revisó el canon bíblico y se volvió a definir fue en el Concilio de Trento en el año 1546. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se define el canon bíblico? ¿Cómo se define el canon bíblico? ¿Qué pacho allá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo se define el canon bíblico? ¿Cómo saber si un libro es divinamente inspirado o no lo es? El libro que se reconoce como divinamente inspirado debe tener 4 características, ¿sí? De lo contrario, no se puede reconocer como divinamente inspirado. Vuelvo a repetir, para que un libro se reconozca como divinamente inspirado, ese libro debe poseer 4 características. La primera característica, el origen apostólico. El origen apostólico. Esto es en el caso del Nuevo Testamento. El origen apostólico. Que el libro sagrado en cuestión tenga como autor a un apóstol o a un discípulo. ¿Vamos bien? Esto es en el caso del Nuevo Testamento. Que el libro en cuestión tenga como autor a un discípulo, a un apóstol. Ahora, aquí un paréntesis. ¿Por qué no hay mucho problema con el canon judío? ¿Sí? ¿Cuál es el canon judío? Los libros que pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Por qué no hay mucho problema? Porque cuando nace el cristianismo ya existía el canon judío. O sea, ya se había definido qué libros del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando Jesús nace ya se había escrito el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Y ya se había definido por los judíos qué libros del Antiguo Testamento eran divinamente inspirados. ¿Vamos bien aquí? Entonces, prácticamente con los libros del Antiguo Testamento no hubo mucho problema. Y ahorita lo vamos a explicar. Origen apostólico. Entonces, es el primer requisito. Debe tener origen apostólico. Segundo requisito, que la iglesia primitiva haya utilizado esos libros. Que la iglesia primitiva haya utilizado esos libros. Que esos libros hayan sido utilizados en la iglesia primitiva. ¿Y cómo darse cuenta que esos libros fueron utilizados en las iglesias primitivas? Por otros escritos
que hacen referencia a ello. ¿Qué escritos? La Didaché y el Pastor de Hermas, ¿sí? La Didaché y el Pastor de Hermas. Didaché, D de dedo, I de Ignacia, D de dedo, A de Arturo, C de casa, H, ¿de qué les gusta? ¿De qué? De hermosa. Y E, ¿de qué les gusta? ¿De qué? De elefante. Y con acento en la E, Didaché, Didaché. Y el Pastor de Hermas, Hermas. H, ¿de qué? H de qué? De Erlinda. E de elefante, R de rosa, M de mamá, A de ardilla, S de susú, Hermas. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que los libros en cuestión fueron utilizados en las primeras comunidades cristianas? Por otros escritos, como la Didaché y el Pastor de Hermas, que hacen referencia explícita a la utilización, al uso de algunos libros del Antiguo Testamento en los ritos cristianos. ¿Qué era la Didaché y el Pastor de Hermas? Eran libros donde se contenían ritos, tradiciones, costumbres de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué son? Vuelvo a repetir. La Didaché y el Pastor de Hermas son libros que contenían ritos, costumbres, tradiciones de las primeras comunidades cristianas. Y en esos libros se hace referencia explícita del uso de algunos libros que conforman actualmente el Nuevo Testamento. Entonces, en esa segunda condición de que hayan sido usados en las primeras comunidades cristianas, ¿dónde los podemos constatar? En otros libros, entre ellos el Pastor de Hermas y la Didaché. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? ¿Seguros? ¿Segurolas o no? Otra característica, la coherencia. La coherencia, es decir, el libro en cuestión tiene que ser coherente con el resto de la revelación. No puede contradecir lo que la demás revelación escrita dice. Debe haber una sintonía, una armonía, una coherencia entre todos los libros sagrados. No se puede aceptar como divinamente inspirado un libro que contradiga lo que dice otro evangelista o que contradiga las verdades de fe. No, que un libro diga Jesús no resucitó, pues está contradiciendo una verdad de fe y por lo tanto no puede ser dentro o no puede estar dentro del canon bíblico, porque está atentando contra una característica que es la característica de la coherencia. El libro, para que se reconozca como sagrado, tiene que ser coherente con los demás libros de la revelación escrita. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. A ver, me están mandando mensaje, híjole. A ver, ¿sí se está viendo la transmisión? Sí, sí se está viendo la transmisión. Nuevamente les digo a los hermanos que por favor, se los pido así, miren, de rodillas, que mientras está la clase, si hay alguna situación con su internet, con su volumen, traten de resolverlo ustedes. Y si piensan que es la transmisión, no me manden un mensaje a mí, sino a Ceci, por favor, porque aquí ya tengo, sin mentirles, miren,
de ahorita tengo varios mensajes de los alumnos que el volumen, que la imagen, la transmisión está bien, más bien hay que checar en sus equipos de ustedes que tengan buena señal de internet, que el volumen de su bocina esté alto, y si de plano ya intentaron y no logran restablecerse en la señal, hay que mandarle un mensaje a Ceci. A mí no, porque o contesto los mensajes o doy clases, una de dos. Así que se los pido así, miren, de rodillas, ¿sí? Así, así. Entonces, bueno, les doy 10 minutos, chamacada. Vayan, estiren los pies, las manos, las coyunturas, lo que quieran. Vayan al baño. Vayan donde Chechi, si quieren ir donde Chechi también. Ahí está Chechi, muy contenta, muy feliz. Sí.
Ya, chamacada. Entonces estamos viendo las características para definir la canonicidad o no canonicidad de los libros. Entonces estamos diciendo que para afirmar que un libro es divinamente inspirado, debe cumplir con 4 características. Primera característica, el origen apostólico. Segunda característica, el uso de ese libro en las iglesias primitivas. La tercera característica, la coherencia. Y la cuarta característica, que tiene que ver más bien con los libros del Antiguo Testamento, libros del Antiguo Testamento hayan sido aceptados por el canon hebreo. Que esos libros del Antiguo Testamento hayan sido aceptados ya por el canon hebreo. Dentro de los libros canónicos aceptados como divinamente inspirados, hay una clasificación. Dentro de los libros canónicos, que son libros aceptados como divinamente inspirados, hay una clasificación. Se encuentran los protocanónicos y los deuterocanónicos. Se encuentran los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados por la religión judía. Es lo que les explicaba hace rato. Los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados por la religión judía. Y también que han sido reconocidos como inspirados por la religión católica. Es decir, que su inspiración divina nunca ha sido puesta en duda. ¿Sí? Esos son los protocanónicos, los que fueron reconocidos como divinamente inspirados por la religión judía, los que fueron reconocidos como divinamente inspirados por la religión católica, y nunca se ha dudado de su inspiración divina. Y los deuterocanónicos, ¿cuáles son? Son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración divina se dudó por algún tiempo. Cuya inspiración divina se dudó por algún tiempo o fue puesta en duda por alguna iglesia, ya sea por la iglesia católica o por la religión judía. ¿Vamos bien aquí? Por alguna iglesia, ya sea por la iglesia católica o por la religión judía. ¿Sí? Hay 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, de 7 libros del Antiguo Testamento por algún tiempo se dudó su inspiración divina. ¿Qué libros son? El libro de Tobías, primer libro. El libro de Judith, segundo libro. El libro de la sabiduría, tercer libro. El libro del eclesiástico, cuarto libro. El libro de Barut, quinto libro. Y primera y segunda de Macabeos. Primera y segunda de Macabeos. Ojo, por algún tiempo se dudó, pero después se afirmó que son divinamente inspirados. Entonces no pueden ser considerados como libros de segunda, no son divinamente inspirados. Ya se reafirmó que fueron divinamente inspirados. Se los vuelvo a repetir.
libro de Tobías, libro de Judith, libro de Sabiduría, libro del Eclesiástico, libro de Barut y libro de Primera y Segunda de Macabeos. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación, ¿bien? Ok. Y también del Nuevo Testamento hubo 7 libros de los cuales se dudó en un primer momento de su inspiración divina. ¿Cuáles fueron? La carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos, ¿por qué? Motivo, razón. Porque no se encontraba quién era su autor. ¿Sí? Esa era la razón solamente. Porque no se encontraba quién había sido su autor. La carta a los Hebreos es un primer libro del Nuevo Testamento del cual se dudó su inspiración divina. Otro libro, Carta de Santiago. Carta de Santiago. Tercer libro, Segunda de Pedro. También se dudó. Segunda y tercera de Juan. También se dudó. Y aunque ustedes no lo crean, también el Apocalipsis. Y algunos versículos, ya es en el número 7, algunos versículos del Evangelio de Marcos. Algunos versículos del Evangelio de Marcos. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación, ¿sí? Mira, aquí tiene un 10 ya. Felicidades. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna duda, comentario? Ahora, libros apócrifos. Libros apócrifos. La palabra apócrifo viene del griego, que significa aquello que está oculto, aquello que está escondido. Eso significa la palabra apócrifo. Aquello que está oculto, aquello que está escondido. Se le conoce como apócrifo a cierto libro religioso que la iglesia no ha aceptado como divinamente inspirado. Aquel libro religioso que la iglesia no ha aceptado como divinamente inspirados, que aunque su contenido es semejante al contenido de la Biblia, carece de algunas características para ser considerado divinamente inspirado. ¿Sí me doy a entender? Aunque su contenido es semejante al contenido de la Biblia, carece de algunas características necesarias para ser reconocido como libro divinamente inspirado. ¿Y por qué la iglesia excluye a ciertos libros? Por lo que ya vimos, no cumplen con las 4 características que acabamos de ver. Pero también los excluye porque su autor es incierto, no se conoce quién es el autor, no se conoce su procedencia. Es lo que les decía hace rato de la carta a los Hebreos. ¿Por qué se dudó durante un tiempo de su inspiración divina? Porque no se conocía de dónde venía la carta a los Hebreos. De hecho, por mucho tiempo se creyó que la carta a los Hebreos era ¿de quién? De San Pablo, pero había dudas. Hasta que los biblistas dijeron, efectivamente, no viene de San Pablo, sino muy probablemente de alguien que ostentó el sacerdocio, ¿sí? Llámese un levita o llámese también alguien que estuvo en contacto con el templo, algún sacerdote judío proveniente del judaísmo.
¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? Ok. Entonces, ¿por qué excluye la iglesia este tipo de libros? Porque no se encuentra su autor. Mayoritariamente, así es. Ojo, aquí tengo que hacer un paréntesis. Para los libros del Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, se tenía la costumbre de dejar autoría a los escritos. En tiempos de Jesús, se tenía la costumbre de dejar autoría a los escritos. En tiempos del Antiguo Testamento, no se tenía la costumbre de dejar la autoría a los escritos. A veces se utilizaba algún seudónimo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien aquí? Entonces, para los libros del Nuevo Testamento sí era un requisito que hubiera un autor, porque era la costumbre de ese tiempo dejar autoría, ¿sí? Y a los libros que no tenían autoría se les dudaba de su procedencia. Por ejemplo, ¿no? El Evangelio según San Marcos tiene autoría. Evangelio según San Juan tiene autoría. Carta a los Hebreos, está estipulado a quién va dirigido. O sea, siempre los libros del Nuevo Testamento estipulan la autoría y algunos estipulan hacia quién va dirigido. Era costumbre en tiempos de Jesús. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, algunos libros se desecharon porque no se encontraba la autoría ni a quiénes iba dirigido. Otros libros se desecharon porque eran escritos muy recientes, muy jóvenes, que no cuadraban cronológicamente con los hechos del Nuevo Testamento. Es, por ejemplo, ¿no?, el Evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, es un escrito apócrifo del siglo segundo. En el siglo segundo, ¿cuánto tiempo había pasado ya del hecho de la resurrección? El siglo segundo. Échenle coco. A ver, casi 200 años. Es un escrito muy reciente. ¿Vamos bien? Es un escrito que cronológicamente está desfasado con el hecho de Jesús. ¿Vamos bien? No pudo haber pertenecido al apóstol Santiago, porque es el Evangelio de Santiago. Fue imposible porque es un escrito que se escribió en el siglo segundo. Y el apóstol Santiago, ¿cuántos años tenía ya de muerto para ese entonces? Más de 100. Más de 100. Exacto, es lo que estamos diciendo. ¿Por qué algunos libros se desestimaron? Porque no tenían suficiente antigüedad. Los libros del Nuevo Testamento reconocidos como inspirados son libros del siglo primero. Del siglo primero para atrás. Después del siglo primero ya no hay escritos que se puedan reconocer como divinamente inspirados porque están fuera de la cronología, fuera del tiempo, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? ¿O no me doy a entender? ¿Sí? ¿O ya los revolví, los dejé más oscuros que un chilate? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿por qué no podemos creer que el Evangelio de Santiago es de Santiago? Porque Santiago ya estaba muerto, ya estaba sentado en la Jerusalén del cielo, ocupando una de las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. ¿Vamos bien? Es anacrónico, pues, está fuera del tiempo. Ahora, ¿por qué también esos libros fueron desestimados? Porque muchos de ellos ocupan relatos muy fantasiosos, o relatos inspirados
de algunas leyendas antiguas, ¿sí? Algunos utilizan relatos muy fantasiosos o relatos inspirados de algunas leyendas antiguas. ¿Por qué fueron desestimados? Porque muchos de ellos tienen firmas falsas, como el protoevangelio de Santiago del siglo II, firmas falsas, o contienen errores doctrinales. Ahora, aquí yo les voy a también hacer un paréntesis, chamacada. Cuando hablamos de libros apócrifos, hablamos de libros que no están dentro del canon. Por lo tanto, son libros no inspirados. La iglesia ha reconocido que no tienen inspiración divina. Pero eso no quiere decir que sean libros prohibidos o libros malditos o libros apestados, ¿no? Pueden servir para la lectura, pueden servir incluso para hacer surgir tradiciones dentro de la iglesia, puede ser. Por ejemplo, ¿no? El protoevangelio de Santiago, vuelvo al protoevangelio de Santiago, libro segundo. El protoevangelio de Santiago nos habla de los padres de la Santísima Virgen María. Y dice que los padres de la Santísima Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. ¿Y la iglesia retomó eso? Lo retomó. Por ejemplo, ¿no? Habla el protoevangelio de Santiago que a la Virgen María la presentaron en el templo cuando tenía entre 3 y 6 años para consagrarla a Dios. Es una tradición también que hemos retomado la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia en México, que es presentar a los niños cuando cumplen 3 años. Los presentan y les hacen fiesta cuando cumplen 3, 5 años. Sí, sí. Ustedes hicieron eso con sus nietecitos, me imagino, con sus hijos. Eso es donde se retoma de lo que dice el protoevangelio de Santiago, que a la Virgen María la presentaron en el templo y la consagraron a Dios cuando tenía entre 3 y 6 años. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Y hay otras cosas que vienen en los evangelios apócrifos. Por ejemplo, a ver, denme cita bíblica de donde dice que Jesús cayó 3 veces en el camino de la cruz, de la fortaleza Antonia, que es donde fue condenado, al Calvario. ¿Dónde dice? No lo dicen los evangelios, lo dicen los escritos apócrifos, que Jesús cayó 3 veces. ¿Vamos bien? A ver, denme cita bíblica. ¿Qué otra cosa no está en la Biblia que está en los evangelios apócrifos? Denme cita bíblica. A ver, ¿qué otra cosa? Sobre todo el Vía Cruz, ¿se me está pasando ahorita algo? No recuerdo. Bueno, después les digo. Pero hay cosas que no están en los evangelios, que sí están en la tradición, que han sido retomados de los evangelios o escritos apócrifos. Ojo, por lo que les he dicho, un escrito apócrifo no es un escrito maldito, ¿sí? Sino más bien es un escrito que la iglesia ha reconocido como no inspirado, pero que puede servir a la vida cristiana, siempre y cuando lo que esté ahí no contradiga la fe y los dogmas. Si nos encontramos, por ejemplo, un escrito apócrifo que nos habla que Jesús tuvo hijos, bueno, eso está en contra de nuestra fe y en contra de los dogmas. Pues no podemos tomar como verdad algo que está contradiciendo el resto del mensaje de la revelación. ¿Qué es lo que sí se puede tomar como verdad? Algo que no contradiga lo que ya ha sido revelado y lo que nos dicen los libros divinamente inspirados. ¿Sí me doy a entender aquí? Entonces, si encontramos un escrito apócrifo que contradice a los libros inspirados, entonces no hay que tomarlo en cuenta. Pero en el caso del protoevangelio de Santiago, las razones del por qué no fue reconocido como divinamente inspirado es por su anacronismo, ¿no?
que dice que es de Santiago, pero es del siglo segundo. Esa es la razón. Pero no hay en su escrito, estoy hablando del protoevangelio de Santiago, no hay en su escrito algo que contradiga la revelación divina, ni a los libros divinamente inspirados. No, no hay. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿a qué libros apócrifos sí no debemos de tomar en cuenta? Aquellos que contradicen lo que afirman los libros que sí son divinamente inspirados. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, me doy a entender, los hice más bolas, quedaron más turbios que un chilate, ¿no? ¿También? ¿Sí? ¿Seguros? Y si les pregunto ahorita, ¿me van a saber contestar? Sí, eso, así me gusta, bien valientes. Dentro del Nuevo Testamento, pues están algunos libros apócrifos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio según San Pedro, el protoevangelio de Santiago, que es el que les decía, el Evangelio de la Asunción de María, la carta de nuestro Señor a Adgar, la carta de nuestro Señor a Adgar, la tercera, sí, la Asunción de María, la carta de nuestro Señor a Adgar, A de Alejandra, B de burro, G de gato, A de ardilla, R de Romero, ¿sí? Adgar. Y la tercera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hay que recordar que la carta de los Corintios son dos, primera y segunda de Corintios, no hay tercera de Corintios. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. Ahora, ¿cómo reconocer que una Biblia es protestante o es católica? ¿Cómo reconocer? A simple vista. Eso es facilísimo. ¿Cómo reconocer que una Biblia es protestante o es católica? Por el imprimatur y el nihil obstat. N de Nadia, I de Irene, H de ¿qué les gusta? De huevo, I de Ignacia, L de loca, nihil obstat, O de oso, B de burro, S de susú, T de tío, A de almeja, T de tren, maya, nihil obstat, ¿sí? Y el imprimatur, ¿sí? ¿Qué es el nihil obstat? No hay obstáculo alguno, es prácticamente eso. No hay obstáculo alguno. ¿Vamos bien? Es un reconocimiento, el nihil obstat, que la Iglesia ha reconocido a través de sus autoridades que no hubo obstáculo de parte de la Iglesia para que esa Biblia fuera impresa, ¿sí? Nihil obstat. Y el imprimatur, que es prácticamente la firma de un obispo, que reconoce que esa Biblia es Biblia católica, ¿sí? ¿Vamos bien?
¿Y dónde se encuentra el nihil oxat o el imprimatur? A veces vienen los dos y dice nihil oxat, o a veces solamente viene el imprimatur, que es la firma de un obispo que autoriza la impresión de esa Biblia. ¿Quién trae Biblia? Chamacada, saquen su Biblia. En las primeras páginas debe de venir el nihil oxat o el imprimatur. En las primeras páginas. ¿Sí? A ver, tráemela. Ya te estás reivindicando. A ver. Muy bien. Aquí está, chamacada. A ver, a ver. Aquí está. Puede imprimirse, ahí dice. Puede imprimirse. Ese es el imprimatur. El imprimatur es autorización para que esa Biblia se pueda imprimir. ¿Y quién dio la autorización para que esa Biblia se pudiera imprimir? Antonio J. González, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y el nihil oxat, el que supervisó de que no hubiera ningún error en ese escrito, es Alfonso Zimmerman, que es un religioso. El imprimatur es autorización para que se imprima. El nihil oxat es prácticamente una revisión doctrinal, ¿sí?, que verifica que ese escrito no tenga ningún error, ¿sí? Nihil oxat, no hay obstáculo, ¿sí? No hay ningún error en esto. ¿Vamos bien? ¿Chamacada? Entonces aquí está el imprimatur por un arzobispo y el nihil oxat por un biblista, ¿sí?, que da fe de que este escrito no tiene ningún obstáculo, ningún error. Aquí está el sello y la firma, ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bonita tu Biblia, a ver. Está muy bonita. Nuestra boda, dice. Es de cuando te casaste. Es muy bien, chamacada, hijitos de la creación. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, si en la Biblia no encontramos el imprimatur, que siempre es autorizado por un obispo, por un arzobispo, por un cardenal, y si no encontramos el nihil oxat, entonces esa Biblia no es católica, no lo es, ¿sí? Y miren, hay que ser muy cuidadosos porque hay Biblias contaminadas, ¿eh? Hay Biblias contaminadas. Apenas me vinieron a regalar, bueno, no apenas, ya tendrá como 2 años que me vinieron a regalar unas Biblias. Yo no estaba, se las dejaron a mi secretaria y revisándolas tenía imagen de la Virgen de Guadalupe, tenía el Vía Crucis, pero revisándolas me cambiaban algunos términos y a Dios en algunos libros le llamaban Jehová. Son de esas Biblias que a veces venden en línea, ¿sí? O de esas Biblias que a veces pasan los señores, antes sobre todo se daba mucho, que vendían, ¿se acuerdan? Los aboneros, que traían Biblias grandes y con hoja de oro y ilustraciones. Entonces, como son Biblias que no produce una editorial que se dedique a eso, que esté avalada por las conferencias del episcopado, entonces a veces hay errores en su impresión. Entonces, por eso hay que ver siempre que tengan imprimatur y que tengan nihil oxat. El imprimatur, vuelvo a repetir, es la autorización que un obispo autorizado da para que ese libro se imprima, y el nihil oxat es sobre todo una revisión de algún biblista reconociendo que ese libro no tiene ningún error doctrinal, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, una Biblia que no tenga imprimatur, que no tenga nihil oxat, pues no es católica, ¿sí? Puede ser que en algunas Biblias no encontremos nihil oxat, pero sí encontremos imprimatur. Con que tenga imprimatur, firma autorizada de un obispo, es una Biblia católica, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Bueno,
Nos ponemos de pie, les doy la bendición. Recuerden que durante estas semanas vamos a estar terminando 11:40 por el tema del curso de acompañantes. Y también decirles que, como ya saben, el próximo sábado tenemos puente, ¿sí? Y los que están también en línea, no me van a mandar a las 6 de la mañana, mándenme el link, ¿no? El próximo sábado no hay. Dedíquenlo a su parroquia, dedíquenlo a hacer aseo en su casa, dedíquenlo a su trabajo, dedíquenlo a prepararse para el miércoles de ceniza, ¿sí? Dedíquenlo a sus actividades. Es puente solamente. Entonces, el próximo sábado no hay, nos veríamos dentro de 15 días, ¿sí? Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan bendecido sábado. Y les pedí una tarea. Yo les pido, por favor, algunos no tienen nombre. A ver, este sí tiene nombre. Este sí tiene nombre. Sí, este sí tiene nombre. Entonces, si me lo no lo han hecho, tráiganmelo dentro de 15 días, pero tráiganmelo o en una hoja, en una sola hoja con su nombre, o en folder. Porque algunos me quieren entregar el boncho, no, pues se me va a traspapelar o en una sola hoja con su nombre, o si son muchas hojas, en folder, ¿sí? Órale, cuídense mucho, chamacada.